Buenos días, soy Carla Fernández y antes de presentarles brevemente mi trabajo titulado Patrimonio sumergido y turismo de sequía, los ejemplos de Aceredo y Portomarín en Galicia, quiero expresar mi agradecimiento al comité científico y organizador de este interesante Congreso Internacional por haberme brindado la oportunidad de participar en el mismo y, por supuesto, a todos ustedes por su atención. Como saben, el patrimonio construido ha sido reconocido desde épocas remotas como una parte trascendental del legado histórico-artístico de los pueblos. Sin embargo, este reconocimiento no ha estado siempre acompañado de acciones pertinentes para su defensa y protección, y en muchas ocasiones la herencia arquitectónica que hemos recibido ha sido víctima de copiosas destrucciones, expoliaciones, expropiaciones y especulaciones. Estas pérdidas son especialmente dramáticas cuando afectan a la identidad de una comunidad a la que se priva de unas construcciones que, además de atesorar un importante valor histórico-artístico y utilitario, constituyen hitos emblemáticos de su memoria colectiva. Desde los mismos orígenes de los procesos de urbanización, al tiempo que se fundaban ciudades, se producía el abandono de antiguos núcleos urbanos. Estos abandonos de territorios y paisajes culturales no siempre se originaron de manera homogénea y, según los agentes que los causaron, se pueden diferenciar diversas modalidades de destierro. Una de ellas la constituyen los abandonos permanentes de un lugar que se transforma en un pueblo perdido al que ya no se puede retornar. La cancelación del patrimonio construido de ese territorio llega a ser total, borrándose incluso de los mapas, tal y como ocurre en los pueblos sumergidos protagonistas de mi estudio, que les muestro en esta diapositiva: Portomarín en la provincia de Lugo y Aceredo en la de Ourense. Ambos fueron objeto de abandonos forzados que obligaron a su población a un traslado ineludible ante el afán de construir grandes infraestructuras hidráulicas, cuyo diseño y trazado se presentaba como intocable. La historia oficial trató de silenciar los conflictos y los dramas colectivos que generaron, pero recientemente, desde diversos ámbitos de la cultura, este argumento está siendo recuperado, como reflejan los textos literarios de Julio Llamazares o del italiano Marco Balzano, por citar algún autor. Nos dolía España por su sequedad, por su miseria, por las necesidades de nuestros pueblos y de nuestras aldeas, y todo este dolor de España se redime con estas grandes obras hidráulicas nacionales, con este pantano del Ebro y con los demás que en todas las cuencas de nuestros ríos van creándose, embelleciendo su paisaje y creando ese oro líquido que es la base de nuestra independencia. Sí, señores, de nuestra independencia, porque no hay independencia política si no hay independencia económica, y no hay independencia económica si no hay bienestar en nuestros hogares. Estas líneas que les acabo de leer creo que resultan muy ilustrativas de los objetivos que se perseguía con la política de la creación de pantanos. En primer lugar, la tecnología nacional se consideraba como un motor de transformación del paisaje español, en el sentido tanto estético como económico. Además, existía la convicción de que esa renovación era el instrumento necesario para la redención de la miseria social que asolaba al territorio y a sus gentes. Finalmente, se trataba de una empresa de índole política que entroncaba perfectamente con dos de los principios básicos de los primeros años de la dictadura: el paternalismo y la autarquía. La inclinación del gobierno por ese autodesarrollo y por la difusión de una imagen fuerte en el exterior pues va a delegar a un segundo plano todo el tema del patrimonio construido. Es cierto que en algunos casos surgió un cierto debate entre los partidarios de la conservación patrimonial y los que consideraban que debía sacrificarse en aras del progreso nacional, pero generalmente la salvaguarda del legado histórico se relegó a un segundo plano y solo se trató de buscar una alternativa en ejemplos muy singulares, como pueden ver en estas imágenes. Las soluciones que solían barajarse pues podían ir desde la consolidación de algunos restos destacados para mitigar los daños provocados por la inundación hasta el traslado de inmuebles o fragmentos a otros emplazamientos. En Galicia, uno de los trabajos hidráulicos más importantes fue la construcción de la presa de Belesar, que, como les voy a comentar seguidamente, implicó el anegamiento de la villa de Portomarín y el levantamiento de un nuevo poblado. Belesar fue un símbolo del franquismo, pero también constituyó un hito en la construcción de presas.
Se presentó como una obra de interés nacional y no debemos olvidar que fue la presa más alta levantada en Europa hasta la época, convirtiéndose en un referente al que miraron países como Suiza, Alemania e incluso la Unión Soviética. La complejidad de la infraestructura hizo que sus obras se prolongasen en el tiempo, pero sus orígenes se pueden rastrear en una visita que había realizado Pedro Barrié de la Maza, fundador de Fenosa, a Vigo. En ella había anunciado públicamente su intención de construir el embalse. Fue diseñada por el ingeniero coruñés Luciano Jordi, uno de los pioneros de las presas de bóveda en España, aunque las torres de válvula y el edificio de oficinas fueron proyectados por el arquitecto Juan Castañón de Menas. En el proyecto inicial, la cola del pantano llegaba hasta la villa de Portomarín, que les presento ya en esta diapositiva, sin inundarla, con 2 presas de 100 y 35 metros respectivamente. Sin embargo, el plan inicial se reformó y amplió, unificándose las 2 presas hasta los 135 metros. La consecuencia, pues el anegamiento total de Portomarín. Este pueblo medieval era un enclave, y lo sigue siendo, del Camino de Santiago, y había sido declarado conjunto histórico-artístico en febrero de 1946. De sus bienes patrimoniales sobresalía la iglesia de San Juan y San Nicolás, y aunque existía, como les decía, la posibilidad de variar el trazado hidráulico para impedir el anegamiento, se decidió sacrificarlo, optándose solamente por el traslado de la iglesia de San Juan y algunas partes de otras construcciones sacras. El viejo Portomarín estaba conformado por 2 barrios, el de San Juan y el de San Pedro, ubicados en la orilla del margen derecho e izquierdo respectivamente y unidos, como pueden ver en la fotografía superior, por un antiguo puente romano. El trazado de sus calles era el propio de un crecimiento orgánico medieval, con un entramado de vías sinuosas e irregulares, se alzaba sobre un terreno rocoso que ofrecía una buena cimentación, y la mayor parte de la arquitectura de carácter residencial estaba integrada por viviendas de 2, 3 o 4 plantas que tenían generalmente el bajo destinado a establo o a locales comerciales. Ante su inminente inundación, la primera cuestión que se planteó fue la de elegir un nuevo terreno próximo. El lugar elegido, conocido como el Monte de Cristo, no presentaba grandes pendientes, sus tierras eran compactas y contaba con desagües naturales. Además, a estas motivaciones se añadían las de carácter económico, pues en la precariedad propia de la posguerra, los traslados, ya de por sí elevados, al ser costeados por la empresa responsable de la obra hidráulica, debían ajustarse a un presupuesto limitado. Francisco Ponsorolla y Arnau fue el responsable del diseño del moderno burgo y del traslado de los bienes que decidieron conservarse en parte o íntegramente, como ocurrió con la iglesia románica de San Juan. Es cierto que este arquitecto nunca había realizado una intervención de tal envergadura, pero sí había ejecutado el desmonte de los templos de San Joan de Cova y Santo Estevo de Chouzán con motivo de la realización del pantano de los Peares. Para el planteamiento del nuevo Portomarín optó por trazar un conjunto con criterios regulares y con guiños regionalistas a los que ya había recurrido en el caso de otras intervenciones de conjuntos monumentales, y por ello partió de la concepción de un núcleo centrípeto con una plaza mayor presidida por su monumento más emblemático, la citada iglesia de San Juan, alrededor de la cual se disponían el resto de los edificios más significativos. Se trató de buscar un modelo de calle habitual en la geografía gallega basada en el soportal. El pavimento se realizó en piedra granítica en aquellas zonas más destacadas, como era la Plaza Mayor o en las vías, en las calles soportaladas, mientras que en el resto se usaron las aceras de pizarra con piedra. En cuanto a las viviendas, se pensó en crear 8 modelos en relación con las necesidades de sus moradores. La obra de mayor envergadura fue el desmonte y el posterior traslado de la iglesia de San Juan, que fue sometida a una repristinación absoluta. Se trató de resaltar su monumentalidad y el carácter colosal al otorgarle una cierta individualidad, aislándola del resto de los inmuebles, y asimismo se buscó la recuperación de la unidad de estilo. Para ello se liberó al ábside de su anterior sacristía para recuperar los paseos
de defensa las torres y las almenas que le conferían una imagen castrense, mientras que en el interior, como pueden ver en estas imágenes, se prescindió del retablo para saltar el ábside, reorganizándose espacialmente toda la zona del presbiterio. El traslado de Portomarín se ideó como un programa de carácter propagandístico de gran interés para el gobierno por la magnitud de la intervención que había logrado el primer traslado de un poblado acometido en Europa, y otro factor clave fue el interés turístico del emplazamiento. Ya les decía que era un punto y es un punto emblemático del Camino de Santiago, y coincidió con un momento en el que se estaba fomentando la revitalización de toda la ruta jacobea. Hubo traslados ligados al anegamiento de pueblos que se realizaron con posterioridad debido a la resistencia de sus habitantes, a las dificultades económicas y a los conflictos generados por la falta de acuerdos en las gestiones e indemnizaciones. Tal fue el caso de varias aldeas de la comarca de la Baja Limia, en Ourense, que fueron sepultadas por el agua en la década de los años 90 del siglo pasado, tras la construcción del embalse que ven en esta diapositiva, el embalse de Lindoso. Se sitúa entre las feligresías de Lindoso y Soallo y se trata del mayor productor hidroeléctrico de Portugal. De hecho, es una de las estructuras más altas del país, alcanzando los 110 metros. La idea de construir la presa se remonta a un convenio de 1968 que había sido establecido entre Franco y Salazar y cuyo objetivo prioritario era el aprovechamiento de los ríos fronterizos. En realidad, los primeros terrenos comprados para construir el embalse habían sido adquiridos en 1962 y 3 años después se aceleró todo el proceso para conseguir el resto de los solares necesarios. Las obras comenzaron a mediados de la década de los años 70 y fueron iniciadas por la empresa Electricidad de Dolimia, aunque el embalse no se inauguró hasta 1992. Fueron 5 las aldeas sumergidas, sumando más de 250 habitantes afectados: Buscalque, Ovao, Arreloeira, Lantemil y Aceredo, situada esta última a una cota más alta que las anteriores. Precisamente, los habitantes y vecinos de Aceredo se convirtieron en protagonistas de la lucha por la resistencia ante el hundimiento de sus viviendas. Desde finales de 1991, la prensa dio a conocer diariamente la posición del pueblo, que se manifestó a través de numerosas declaraciones, protestas ante las sedes de la administración, cortes de carreteras, huelgas de hambre y encierros en la iglesia setecentesca de San Salvador de Manín. El conflicto se saldó con unas indemnizaciones que, si bien mejoraron la situación económica de algunos vecinos, no cerraron unas heridas que décadas después todavía siguen abiertas. La infraestructura hidráulica impuso un exilio forzoso y definitivo que fue especialmente traumático para las personas de mayor edad. El lugar elegido para la nueva aldea fue un terreno de Gordatia en la margen izquierda de la Nacional 540. Era un territorio situado a la misma altura que el antiguo Aceredo, del que solo se desmontó para su traslado a la vecina aldea de Compostela la citada iglesia de San Salvador. La oposición de la población fue sin duda un factor que determinó la decisión de conservar el templo, cuya obra de desmonte y traslado fue ejecutada por la empresa Cotec, mientras que el camposanto fue sellado con hormigón. Toda la documentación sobre este templo es muy parca y no existe ningún estudio que profundice en su devenir histórico. Se trata de una iglesia de planta de cruz latina con una nave principal de 3 tramos. Exteriormente, como pueden ver en esta fotografía, destaca el cimborrio y la gran torre integrada en la fachada principal. La decoración está constituida por esos pináculos rematados en bola, muy típicos del barroco gallego. Escasa es también la información relativa al proyecto del traslado y no ha sido posible localizar una memoria de la intervención que nos permita realizar un análisis objetivo de cuáles fueron los procedimientos adoptados. No obstante, a través del vaciado de la prensa de la época, he podido constatar que se trató sobre todo de ensalzar la proeza de la obra, quizás con la intención de acallar esas duras críticas de la expropiación forzosa. De hecho, desde la prensa y desde otros medios de comunicación se llegó incluso a afirmar que era el único caso de desmonte y de reubicación de un edificio en Galicia, como si se quisiesen ignorar los tristes ejemplos de otros edificios desmantelados.
El mayor problema de la intervención derivó de la escasez de tiempo para su realización debido a que los vecinos habían hecho de la iglesia su escudo de protesta, protagonizando varios encierros en la misma. El montaje en el nuevo emplazamiento fue además excesivamente costoso debido al desgaste de las piedras que obligaron a realizar todo el proceso de manera manual. A mediados del mes de enero de 1992 se determinaron pautas de actuación más concretas y Aceredo fue la última aldea sumergida y su iglesia se trasladó a Compostela, donde ya se alzaba en septiembre de 1992. Camiones cisterna en muchos pueblos de Galicia, desbrozadoras funcionando a todo gas en Murcia, el trasvase del Tajo paralizado desde mayo, restricciones de regadíos en medio país que pueden extenderse durante los próximos meses, campañas de sensibilización en el uso del agua. La sequía y la falta de agua en los embalses se ha instalado en España. Bien, palabras como estas se repitieron casi diariamente en la prensa nacional durante el otoño del 2017, un otoño en el que España afrontó la sequía más grave de las 2 últimas décadas, dejando estampas insólitas con pueblos que resurgían de los pantanos y embalses secos. Esta situación, como saben, se está repitiendo desde el otoño del 2021 y se ha agudizado en el mes de enero al llover solo una cuarta parte de lo esperado para esta época. Esta ausencia de precipitaciones ha favorecido el regreso del patrimonio sumergido, provocando lo que la prensa ha denominado como turismo de sequía, un turismo que despierta la atracción por acudir a observar esos paisajes arrebatados por la política de pantanos de la dictadura franquista. Durante los largos meses de ausencia de agua, la visita a estos lugares se convierte en un reclamo turístico, mientras que la población local se ve obligada a recordar episodios traumáticos asociados a su pérdida de identidad. Y es que no debemos olvidar que los antiguos poblados no son meras ruinas, sino que representan lugares de memoria vinculados a los habitantes que fueron intencionadamente silenciados y ocultados por la historia oficial. En el 2010, la falta prolongada de lluvias sacó a la luz los restos de Portomarín, generando una gran expectación. Como ya les indiqué, se trata de uno de los hitos del Camino de Santiago y es la meta final para muchos peregrinos. Desde la prensa se difundió la noticia del pueblo emergente, haciendo hincapié en el carácter único del acontecimiento, incrementando de este modo el interés y la sugestión de los caminantes. Durante toda la década se sucedieron diversas bajadas de las aguas que continuaron haciendo visible y visitable el antiguo burgo. Esa fascinación contribuyó a que se adoptasen medidas para fomentar un mejor entendimiento de las ruinas, creando una serie de recursos y estrategias para favorecer su comprensión. La primera de ellas consistió en la creación de un archivo virtual en el que se recogían informaciones y documentos gráficos sobre el nacimiento y evolución del nuevo Portomarín y la desaparición del antiguo, y a esa iniciativa le siguieron otras, como por ejemplo la creación o la instalación de varios paneles con códigos BIDI que permitían al visitante reconocer los restos, la función y los elementos arquitectónicos del antiguo poblado. Sin embargo, estas propuestas, que fueron recibidas positivamente por parte de la población al generar ingresos económicos debido a la afluencia de visitantes, también despertaron opiniones contrarias que incidían en los recuerdos traumáticos que podían originar, como ocurrió en el caso del resurgir de Aceredo tras 20 años sepultado bajo las aguas. En el 2012, cuando se cumplían 2 décadas de su hundimiento, se produjo el primer resurgimiento de esta antigua población ourensana, que desde entonces, de manera periódica, sigue saliendo a la luz. 7 años después tuvo lugar la bajada más alta, el embalse llegó a estar al 24,7% de su almacenamiento y la cota de agua se situó en los 300 metros. Las últimas semanas han surgido estructuras de viviendas todavía en pie, construcciones ligadas al trabajo en el campo e incluso los antiguos postes de la luz que recuerdan el infortunio de sus antiguos moradores. Una impronta descrita con calificativos variopintos y contrapuestos,
Algunos definen la estampa como apocalíptica y triste, mientras que otros la consideran incluso bella e impresionante. Todavía son cuantiosos los que conservan viva la memoria de este destierro impuesto, de modo que este tipo de fenómenos ocasionan pareceres controvertidos que reflejan los conflictos que existen sobre la memoria, la identidad colectiva y la propiedad privada o pública. Muchas gracias por su atención.